Imagina el escenario: Madison Square Garden, noviembre de 1972. En la esquina roja está Roberto Durán, manos de piedra, un animal de 31 victorias invicto, 26 de ellas por nocaut brutal. El terror del peso ligero, un hombre que convertía rivales en estatuas de yeso en menos de 3 asaltos, el campeón que nadie quería enfrentar porque parecía diseñado para destruir. Con apenas 21 años, ya había mandado a dormir a más hombres que la mayoría de campeones en toda una carrera. Su estilo era sencillo de describir, pero imposible de detener: presión constante, ganchos al hígado que sonaban como escopetazos, una mirada que no perdonaba errores. En Panamá lo trataban como un dios, y en Estados Unidos ya lo pintaban como el futuro rey libra por libra. Y en la otra esquina, con la capucha azul, un muchacho flaco de Puerto Rico, Esteban de Jesús. Récord de 27 peleas, solo una derrota dudosa y más de 20 knockouts a su favor. No era el pegador más explosivo, pero sí el más calculador, un cirujano con guantes. Jab rápido, contragolpe fino y una disciplina que desesperaba a cualquier rival. Venía de tumbar a George Foster 3 veces en la misma pelea en Nueva York, dejando claro que no se achicaba en escenarios grandes. Para la prensa norteamericana era un desconocido, para la isla era ya un orgullo, y para Durán, supuestamente, un simple trámite antes de retos mayores. Las apuestas eran insultantes, nadie creía que el puertorriqueño tuviera un 1% de chances. Ese era el choque. Un destructor invicto, temido, convertido en mito con apenas 20añero. Contra un técnico, paciente, con hambre de demostrar que los récords no pelean solos. Una tormenta de poder contra una tormenta de precisión. Nadie lo sabía entonces, pero esa noche el boxeo iba a presenciar uno de los giros más impactantes de la década. El Garden estaba encendido, el humo de los cigarros flotando en el aire, los gritos en inglés y español mezclados. Durán salió con el pecho inflado, la misma mirada que había intimidado a docenas de rivales antes. La campana sonó, y todo el mundo esperaba lo de siempre: que el panameño caminara hacia adelante, que el otro sobreviviera unos minutos, y que la pelea terminara en un nocaut sangriento. Pero la historia no estaba escrita todavía. 90 segundos. Eso tardó Esteban en cambiarlo todo. Paso atrás, jab, amague, y de pronto, un gancho de izquierda perfecto, quirúrgico. El puño entró seco en la barbilla del campeón. Y el invencible Roberto Durán, manos de piedra, tocó la lona. El rugido del Garden se volvió un grito ahogado. Nadie lo podía creer. El dios de los ligeros estaba mirando las luces, contando segundos en su cabeza. Durán se levantó, claro. No era un hombre fácil de quebrar. Pero algo había cambiado en ese instante. El aura, el mito, la certeza de que era intocable, todo se rompió con ese golpe. El resto del combate se volvió un ajedrez con guantes. Cada vez que el panameño quería presionar, se topaba con el jab cortante, con la contraprecisa, con un boricua que parecía haber nacido para esa noche. Round tras round, Esteban de Jesús lo boxeó con una frialdad que sorprendía hasta su propia esquina. Al sonar la última campana, ya no quedaban dudas: por primera vez en su carrera, Roberto Durán había perdido. Puerto Rico explotó. Radios repitiendo la narración, periódicos sacando ediciones especiales, calles enteras bailando salsa y abrazándose. Esteban ya no era un muchacho de barrio, era el héroe que había tumbado al intocable. Y como todo héroe que sube demasiado rápido, lo que vino después no fue solo gloria, también fue la semilla de una caída que pocos vieron venir. Y ojo, aquí viene lo bueno: ¿qué pasó después de esa victoria? Como el dinero y la fama lo arrastraron a lugares más oscuros que cualquier knockout, como pasó de la cima a un abismo que terminaría con una historia increíble: morir abrazado por el mismo hombre al que había vencido. Quédate, porque esa parte te va a dejar helado. Y si te gustan estas historias contadas con verdad y emoción, ya sabes, suscríbete ahora mismo, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué hubieras apostado tú en esa noche del Garden, porque nadie, absolutamente nadie, vio venir lo que pasó. Ahora, sigamos. Porque la primera caída de Durán fue solo el principio de una guerra que se extendería durante años y que marcaría a 2 hombres para siempre. Después de aquella noche en el Garden, Esteban de Jesús ya no era el chico técnico de Puerto Rico, ahora era el hombre que tumbó a Durán. Su nombre apareció en portadas, periódicos, radios, bares, gimnasios, y también en las oficinas de los grandes promotores. Había logrado lo que decenas de rivales temieron siquiera intentar: romper el mito de manos de piedra. Pero mientras los focos apuntaban a él, en Panamá alguien se preparaba para ajustar cuentas. Roberto Durán no era de los que olvidaban. Para él, esa derrota no fue una mancha, fue una ofensa personal. Entrenó como un animal. Campamentos duros, sparrings pesados, cero excusas. Quería venganza. Y la quería en su casa, con su gente, con el calor como aliado. La revancha se pactó para marzo de 1974, en Panamá. Era más que un combate, era un choque de orgullo. Esteban llegaba con récord de campeón nacional y una racha sólida, pero esta vez no aterrizaba con la misma calma. Las semanas previas habían sido intensas: fiestas, presión mediática, dinero entrando de golpe, y por primera vez, los rumores sobre excesos empezaban a escucharse entre bastidores. Nada confirmado, pero ahí estaban.
Durán, en cambio, era una máquina afinada. Había pulido errores, mejorado su defensa de entrada y aprendido a cortar el ring como un depredador. Su récord ya pasaba las 35 victorias, casi todas por nocaut. Nadie lo había vuelto a poner en el suelo desde aquel gancho de izquierda de Esteban. Tenía rabia, tenía público y tenía memoria. El ambiente en Panamá era sofocante. Literalmente. Temperaturas altísimas, humedad brutal y un público que rugía como si fueran 30.000 personas aunque apenas entraban 15.000. Desde el primer segundo, se notó que esta pelea iba a ser otra historia. Esteban arrancó rápido, suelto, y volvió a sorprender. Primer asalto, gancho de izquierda, Durán va al suelo otra vez. ¡Increíble! Por segunda vez en su carrera, el campeón tocaba la lona frente al mismo hombre. Silencio absoluto. Durán se levantó con fuego en los ojos. No iba a permitir otra humillación. Desde el segundo round, la pelea se transformó. Durán cerró distancias como un toro. Le quitó el jab a Esteban con presión física, con desplazamientos cortos, con golpes al cuerpo que no suenan bonitos pero destrozan lentamente. Fue un trabajo quirúrgico al torso. Esteban mantenía su técnica, contraatacaba con precisión, pero el calor, el ritmo y algo más empezaban a pesarle. Y ese algo más es importante. Detrás de cámaras, su vida personal empezaba a desordenarse. Las celebraciones, el entorno, la facilidad con que aparecían drogas en las fiestas. Al principio era relajación tras los combates, luego era parte de la rutina social. Nadie en su equipo lo detuvo. Y aunque en el ring seguía luciendo fuerte, esos hábitos nocturnos estaban dejando huellas que no se notan en un entrenamiento, pero que explotan cuando estás bajo presión, en el round 10, con el cuerpo al límite y sin aire. La pelea siguió. Durán no cedió un milímetro. Golpe al cuerpo, empuje, más presión, más castigo. Esteban aguantó con valentía, técnica impecable, pero físicamente no era el mismo de Nueva York. En el round 11, un derechazo al cuerpo de Durán lo dobló. Se intentó levantar, pero las piernas no respondieron. El Garden fue suyo, Panamá fue de Durán. Y aquí viene el punto clave, esa derrota no lo destruyó inmediatamente. Al contrario, lo empujó a seguir. Esteban aún era joven, talentoso, con prestigio internacional. Volvió a los gimnasios, siguió ganando peleas importantes, no se derrumbó como hacen otros. Pero poco a poco, sin que nadie lo notara, la vida nocturna empezó a competir con la vida deportiva. 1976 llegó la gran oportunidad, título mundial contra Ishimatsu Suzuki. Campamento perfecto, disciplina recuperada, enfoque total. Y ahí se vio otra vez el genio boxístico. 15 rounds en los que dominó con técnica pura. Su llave era un látigo, su precisión cirujana, su defensa elegante. Se coronó campeón mundial. Puerto Rico enloqueció. Radios, fiestas, periódicos, orgullo nacional. En ese momento estaba arriba. Campeón del mundo, con fama, dinero y un récord impresionante. Había ganado el respeto de todo el planeta boxístico. Pero lo que nadie imaginaba es que la verdadera pelea acababa de comenzar, y no sería contra ningún rival con guantes, sino contra un enemigo invisible que ya se había instalado en su vida. Porque mientras las cámaras lo mostraban levantando cinturones, por dentro se abría la puerta a una espiral que pocos sobreviven, drogas más fuertes, malas compañías, rutina nocturna peligrosa. Nada de eso explotaría todavía, pero el reloj ya estaba en marcha. Ser campeón del mundo no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia la forma en que todo el mundo te mira. Antes, Esteban tenía que buscar oportunidades, ahora, las oportunidades lo perseguían. Contratos, entrevistas, fotos, fiestas, viajes, todo al mismo tiempo. En el ring, su técnica era intocable. Pero fuera de él, la línea entre gloria y caos empezó a desdibujarse muy rápido. Los combates que vinieron después del título fueron dominantes. Esteban defendía con la misma elegancia que lo llevó a la cima. Jab que controlaba el ritmo, desplazamientos cortos, combinaciones rápidas. Era un campeón respetado, querido por el público y temido por los rivales. Tenía carisma silencioso, de esos que no necesitan hablar mucho para que todo el mundo escuche. Pero mientras levantaba cinturones, su entorno cambiaba. Y no para bien. Alrededor de cada campeón aparecen tres tipos de personas: los que quieren ayudar, los que quieren estar cerca, y los que solo quieren chupar hasta dejarte seco. En su círculo empezaron a mezclarse fiestas interminables, gente que no conocía antes, amigos nuevos que aparecían cada noche con planes diferentes. La droga dejó de ser una curiosidad de camerino para convertirse en una constante invisible. Y aquí es donde la historia se vuelve más humana. Porque nadie se despierta un día diciendo voy a destruir mi vida. Esto no ocurre en un golpe. Ocurre en silencios, en excusas pequeñas, en decisiones que parecen inofensivas. Un día es solo para relajarse. Otro día es porque me lo merezco. Otro porque mañana entreno y lo compenso. Así, poco a poco, el campeón empezó a perder el control sin que nadie lo notara. Lo más cruel es que en el ring, seguía brillando. Ganaba combates con solvencia,
no mostraba grietas visibles. Pero fuera del foco, las noches se alargaban más que los entrenamientos. Las fiestas no terminaban. Los excesos se normalizaron. La disciplina que lo había llevado a tumbar a Durán empezaba a desaparecer, sustituida por una falsa sensación de que nada podía tocarlo. Era joven, famoso, rico, campeón. ¿Qué podía pasarle? Hay un momento que los que conocen esta historia recuerdan con escalofríos. Una defensa de título en la que ganó con claridad, sí, pero volvió al vestuario con la mirada vacía. No estaba celebrando. No estaba disfrutando. Solo respiraba agitado, como si algo por dentro ya no estuviera alineado con lo que pasaba afuera. Esa es la clase de imagen que nadie quiere ver en un campeón, pero cuando aparece, es señal de que algo profundo se ha roto. En Puerto Rico, la gente lo idolatraba. Era símbolo nacional. Pero él, en silencio, empezaba a sentirse atrapado por una doble vida. Campeón en el cuadrilátero, prisionero fuera de él. Cuanto más éxito tenía, más grande se hacía el agujero. Y cuanto más grande era el agujero, más buscaba apagarlo con las mismas cosas que lo estaban consumiendo. Su hermano Enrique se convirtió en una figura clave en esta etapa. Siempre habían sido inseparables, pero ahora compartían no solo recuerdos de infancia, sino agujas y noches perdidas. Los dos se alimentaban de la misma espiral sin darse cuenta de que estaban encendiendo una mecha imposible de apagar. Psicológicamente, Esteban entraba en un terreno muy peligroso, el de creer que puede controlar algo que, en realidad, ya lo controla a él. Es la trampa más común de los campeones, pensar que si pudieron dominar el ring, también podrán dominar cualquier otra batalla. Pero esta no era una pelea con guantes. Esta era una pelea con un enemigo invisible, paciente y letal. Y aquí es donde te quiero poner a pensar. Imagina ser el ídolo de tu país, tener dinero, poder, respeto, y al mismo tiempo sentir que cada noche estás un poco más lejos de ti mismo. Imagínate vivir aplaudido por todos, y vacío por dentro. Eso fue lo que empezó a ocurrir. Lo más inquietante es que nadie en su entorno hizo nada real para detenerlo. Al contrario, muchos se beneficiaban de esa vida rápida. Era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentarlo. Y cada día que pasaba, la caída dejaba de ser una posibilidad y se convertía en un camino inevitable. La pregunta que flota es, ¿cuándo fue el momento exacto en que ya no había vuelta atrás? Nadie lo sabe. Pero todos coinciden en que fue en esta etapa de brillo exterior y oscuridad interior donde empezó la cuenta regresiva hacia el desastre. Porque si la primera gran pelea fue contra Durán, la segunda gran pelea, la más importante, fue contra sí mismo. 1980, Puerto Rico. Acción de Gracias. Mientras miles de familias preparaban cenas, brindaban y daban gracias por lo bueno, Esteban de Jesús estaba a punto de tomar la peor decisión de su vida. Ya no era el campeón pulcro que impresionaba por su técnica. Ahora era un hombre atrapado en un ciclo de consumo diario, fiestas interminables, deudas crecientes y una fama que ya no tenía el mismo brillo. Su carrera seguía viva, sí, pero su vida personal estaba en ruinas. Ese día, temprano en la tarde, Esteban se inyectó cocaína. No era la primera vez, ni la segunda. Era rutina. Lo hacía para desconectarse. Para no sentir. Para tapar la sensación de vacío que lo perseguía incluso en los momentos buenos. Pero aquel día algo fue distinto, la dosis fue más alta, el cuerpo ya no respondía igual y la paranoia se encendió como un interruptor. Cogió su coche y salió a la calle, con la mente nublada, el pulso acelerado y esa peligrosa sensación de invulnerabilidad que da la droga cuando crees que el mundo gira a tu favor. Lo que pasó en los minutos siguientes no fue una escena planeada, fue una cadena de decisiones impulsivas, irracionales y trágicas. En una avenida de San Juan, un joven de 18 años, Roberto Cintrón González, conducía su coche sin saber que su destino estaba a punto de cruzarse con el de una leyenda. Un malentendido de tráfico, una mirada equivocada, un gesto que Esteban bajo el efecto de la cocaína interpretó como un insulto personal. Lo que para cualquiera sería un simple enfado pasajero, para él, en ese estado, fue gasolina sobre fuego. Esteban detuvo su coche, bajó con el arma que llevaba y, en un segundo, disparó. El sonido del disparo rompió la tranquilidad de la tarde festiva. Roberto, el joven, cayó herido mortalmente. Murió poco después. Y Esteban, siguió conduciendo como si nada. Durante horas, no fue consciente de lo que había hecho. No recordaba claramente el momento, no entendía la gravedad. Fue su propia esposa quien, horrorizada, le dijo la frase que lo sacó del trance. «Mataste a alguien». Esa frase cayó sobre él como un golpe que ningún rival le había dado jamás. En cuestión de horas, la noticia explotó en todos los medios. El campeón que había vencido a Roberto Durán, el ídolo nacional, había matado a un adolescente. Las portadas, los noticieros, las radios, todos hablaban de lo mismo. Puerto Rico estaba en shock. El país no quería creerlo, pero las pruebas eran claras. La policía lo arrestó esa misma noche. Ya no había cámaras celebrando una victoria, ni fanáticos coreando su nombre. Había esposas, flashazos de prensa y un silencio incómodo en todo el país. La caída no fue lenta.
Fue como un ascensor que se desploma sin frenos. El juicio fue un espectáculo mediático. Cada día surgían detalles más oscuros. Se revelaron años de consumo de drogas que pocos conocían en profundidad. Entrenamientos perdidos, cambios de humor, comportamientos erráticos, todo salió a la luz como si se levantara una alfombra vieja llena de secretos acumulados. Los periódicos que antes publicaban fotos de sus victorias ahora mostraban su rostro en blanco y negro, con titulares fríos, de héroe a asesino. La opinión pública se dividió entre la tristeza, la rabia y la incredulidad. Los patrocinadores desaparecieron, los amigos de fiesta se esfumaron, y el mundo del boxeo, tan rápido para aplaudir, fue igual de rápido para darle la espalda. Lo más doloroso es que muchos de los que lo rodeaban sabían que esta explosión era cuestión de tiempo. Nadie quiso intervenir. Nadie quiso poner límites. Y cuando la bomba estalló, todos miraron hacia otro lado. Esteban escuchó el veredicto, culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue clara, cadena perpetua. En un instante, pasó de ser campeón, ídolo, celebridad, a prisionero. Las manos que habían noqueado a campeones estaban ahora esposadas detrás de su espalda. Ese momento, cuando camina escoltado por los guardias frente a la prensa, es una de las imágenes más duras de la historia del boxeo latinoamericano. No es solo la caída de un deportista, es la caída de un símbolo. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Porque si crees que esto es el final, no has visto nada todavía. Lo que viene después no tiene que ver con títulos ni peleas. Tiene que ver con enfermedad, fe, arrepentimiento y un encuentro final que nadie vio venir. La verdadera pelea de Esteban de Jesús no empezó en el Garden. Empezó aquí, entre barrotes, en silencio, con la sombra de sus errores siguiéndolo cada segundo. La celda de Esteban de Jesús no era solo de concreto y metal, también era un espejo. Por primera vez en muchos años, no había cámaras, no había fiestas, no había gente aplaudiendo. Solo él, sus pensamientos y el eco de todo lo que había destruido. Al principio, la prisión fue un infierno. Los síntomas de abstinencia le golpearon como ningún rival lo había hecho en el ring: temblores, sudor frío, insomnio, dolor en cada articulación. Pero más duro que eso fue enfrentarse a sí mismo, sin excusas, sin distracciones. Los primeros meses fueron oscuros. Se derrumbó física y emocionalmente. No quedaba nada del campeón elegante que hacía vibrar al Madison Square Garden. Pero en medio de esa oscuridad, algo inesperado empezó a brotar. Esteban encontró refugio en la capilla de la prisión. Al principio iba por rutina, para escapar del ruido, para tener un momento de paz. Pero poco a poco, las palabras del capellán empezaron a calar. No fue una conversión teatral ni de película. Fue lenta, profunda, silenciosa. Dejó las drogas. Empezó a ayudar a otros internos. Enseñó a leer a presos que no sabían escribir su propio nombre. Mediaba peleas, escuchaba problemas, hablaba con calma. Se convirtió en un referente dentro de la cárcel. Y lo más importante, empezó a perdonarse, no por lo que hizo, sino por dejar de huir de su verdad. Entonces llegó otro golpe, esta vez no en un ring, sino en un análisis médico. VIH, positivo. Lo supo en 1985. En esa época, tener VIH era prácticamente una sentencia de muerte. No había tratamientos eficaces, no había comprensión social. Su hermano Enrique, con quien había compartido todo, incluso agujas, ya había muerto por complicaciones relacionadas con el virus. Esteban entendió que su tiempo era limitado. Pero en lugar de rendirse, hizo lo contrario. Se entregó de lleno a ayudar a otros. Predicaba dentro de la prisión, no con fanatismo, sino con la credibilidad de alguien que había vivido en carne propia cada caída. Muchos reclusos se acercaban a él no por religión, sino porque veían en él una paz que ninguno tenía. En un lugar donde la violencia manda, él se convirtió en un símbolo de calma. Su transformación empezó a llamar la atención fuera de los muros. Líderes religiosos, periodistas y parte de la sociedad civil comenzaron una campaña para que le redujeran la condena por razones humanitarias. La enfermedad avanzaba rápido y las instalaciones carcelarias no podían darle la atención médica adecuada. Después de años de debate, en 1989, llegó la noticia que nadie esperaba: el gobernador le conmutaba la sentencia. Esteban saldría libre para pasar sus últimos días fuera de prisión. Pero lo que más sorprendió al mundo no fue su liberación, sino quien decidió visitarlo. Roberto Durán. Sí, el mismo hombre al que había derribado, vencido y que luego lo venció a él. Su histórico rival. Durán, ya retirado, se enteró de la enfermedad terminal de Esteban. Y en un acto que pocos habrían atrevido a hacer en aquella época, viajó a Puerto Rico para verlo en un hospital improvisado, una vieja fábrica convertida en centro de atención para pacientes con VIH. Cuando Durán entró en la habitación, se encontró con un hombre irreconocible físicamente, frágil, delgado, con los ojos apagados por la enfermedad. Pero en esa mirada había algo nuevo: paz. Ya no estaba el campeón presionado por el mundo. Estaba el ser humano, vulnerable, honesto. Lo que pasó en ese instante quedó grabado en la historia. Durán se acercó sin miedo,
lo abrazó y lo besó en la frente. Ninguna cámara, ningún título, ningún cinturón. Solo dos hombres que habían compartido gloria, odio, golpes y destino, ahora compartiendo perdón. Fue uno de esos momentos que trascienden el deporte. Ese abrazo se convirtió en una imagen icónica. Un campeón abrazando a su rival moribundo. Un gesto que desarmó prejuicios, que rompió el miedo que rodeaba al VIH en aquellos años, y que mostró que incluso las rivalidades más feroces pueden terminar en humanidad. Semanas después, el 11 de mayo de 1989, Esteban de Jesús murió a los 38 años. No murió como campeón, ni como prisionero. Murió como un hombre que, al final, encontró la paz que nunca tuvo en vida. Su legado es complejo, como la vida misma. Fue talento, gloria, caída, arrepentimiento y redención. Un recordatorio brutal de que detrás de cada campeón hay un ser humano con luces y sombras. Y que a veces, las peleas más importantes no se libran en un ring, se libran por dentro. Y si has llegado hasta aquí, es porque su historia te ha gustado aunque sea un poco. Así que, antes de irte, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte de la vida de Esteban de Jesús te impactó más. Tu opinión hace crecer esta comunidad de apasionados por el boxeo y las historias que van más allá de los golpes. Porque al final, las leyendas no solo se miden por sus victorias, también por cómo enfrentan sus derrotas.